Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este lugar. Y vamos a dar la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. Si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, la primera vez que está con nosotros aquí, queremos darle la bienvenida. Solamente le vamos a pedir que se ponga de pie y nos diga su nombre solamente. Si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez, muy joven. Mi nombre es Daniela Diseño. Daniela, bienvenida, hombre de profesor. ¿Hay alguien más? Mi nombre es María Eugenia. Bienvenida, María Eugenia. Mamá de Andrés y de Rafaelito, aquí también. ¿Alguien más nos está visitando por primera vez? ¿Estos son de la casa? ¿Qué le decimos a ellos que nos están visitando? ¡Bienvenidos! Y si no le han dado la bienvenida a la persona que está a tu lado, aprovecha y dale la bienvenida. Bienvenido, Manu. Qué bueno. Sean todos bienvenidos. Ayer estuvimos una jornada muy bonita. Salimos, éramos como 24 personas. Los niños pueden salir a su clase, ¿sí? Disculpen los niños que los tenía aquí. Ellos pueden ir a su clase en el otro salón, así que los padres los pueden enviar. Como les decía, ayer tuvimos una jornada muy bonita aquí en esta zona de Macaracuay. Salimos con el propósito de llevar ese mensaje que Cristo nos ha dado, esas buenas nuevas, que tanto lo necesitamos en estos tiempos, y sobre todo en la situación que está viviendo nuestro país. Necesitamos esas buenas noticias, porque todo lo que estamos recibiendo, lo que podemos recibir, son malas noticias. Eso es lo que no queremos. Queremos que haya buenas noticias. Y las buenas noticias las tenemos aquellos que hemos encontrado a Cristo Jesús, que es el Evangelio. El Evangelio se trata de buenas noticias que realmente llegan al alma, llegan al espíritu, levanta y anima a la persona, y sobre todo la lleva a encontrarse con Dios. Todo aquello que aflige nuestra alma no viene de Dios. Todas aquellas cosas que nos levantan nuestra alma y nos anima viene de Dios. Y lo vamos a encontrar a través de la palabra escrita, que está aquí, en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos en medio de toda esta situación que estamos viviendo en nuestra nación, en nuestro país? Y es algo que tengo que compartir con ustedes, porque todos estamos ante una realidad. Estamos viviendo una realidad que no podemos escapar, ni nosotros como cristianos, porque estamos en este mundo. Aunque no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo. Y lo que pase aquí en el mundo, por supuesto, también nos mueve y nos afecta, ¿no? Pero es interesante ver que ante toda situación que podemos encontrar y podemos vivir, que son tribulaciones, son adversidades, son situaciones que nos mueven como seres humanos, en la palabra de Dios encontramos tanta promesa que nos animan, nos alientan y nos levantan en medio de la situación, de la situación que estemos viviendo. Y leemos los salmos, podemos encontrarnos allí con que el rey David vivió y pasó sus realidades, y realidades muy difíciles, situaciones de prueba y de tribulaciones fuertes donde su vida también corrió peligro. Pero cuando ustedes leen los salmos pueden encontrar como un David le dice a Dios: te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío, escudo mío y mi libertador. Podemos encontrarnos con un David que, a pesar de esa situación que él vivió, que es una realidad, sin embargo pudo poner su confianza en Dios. En estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, ¿dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En el ser humano? ¿En la circunstancia? ¿En los cambios? ¿O en lo que querramos ver? ¿Dónde estamos poniendo nosotros realmente nuestra confianza? ¿Dónde estamos depositando nuestra fe en estos tiempos? ¿Okay? Y ahí es donde tenemos que encontrarnos con una palabra de aliento y de fortaleza en medio de esta situación. Ayer, cuando hacíamos este trabajo evangelístico, donde llevábamos
ese mensaje de salvación. Y sobre todo hablamos sobre el amor. ¿Okay? Y yo le preguntaba a varias personas aquí, me tocó aquí en la parte donde está el Bicentenario, aprovechando que la gente estaba haciendo su bolita allí para comprar sus alimentos, y un grupo nos quedamos allí haciendo esa pregunta: ¿para ti qué significa el amor? ¿Y conoces el amor de Dios? Y algunos de ellos decían: no lo conozco, ¿no? De lo que pude entrevistar me decían: yo no conozco ese amor. Y yo decía: bueno, hay un amor verdadero, y es el amor de Dios, no es el amor humano. Aunque tratamos de resolver la situación o tratamos de atender situaciones, no es con el amor humano, es con el amor de Dios. Hay que experimentar y vivir el amor de Dios. Hay que realmente no solamente escucharlo, sino vivirlo, experimentarlo en nosotros mismos y poder decir: el amor de Dios está en mí, y el amor de Dios está en mí para yo compartirlo con otros. No es mi amor, porque si es por mi amor, mire, nosotros somos muy selectivos como seres humanos. Bueno, voy a amar a aquel que me ama, pero aquel que no me ama, no lo amo. Eso lo hacemos nosotros como seres humanos, ¿no es así? Y Jesucristo dice: pero ¿qué diferencia hay entre ustedes si ustedes aman solamente a quienes los aman? Y después nos dice: amen hasta a sus enemigos. Tengo que amar a mi enemigo. Pero eso no lo enseña Jesús, eso lo dice Jesús. Y cuando nos encontramos con esa verdad, y en estos tiempos cuando más debemos recurrir, escuchen bien, en estos tiempos cuando más debemos recurrir a lo que dice Dios en su palabra. ¿Okay? ¿Qué me dice Dios en su palabra? Muchos estamos recurriendo a Twitter, a Facebook, a las redes sociales, y nos estamos dejando inundar de tantos mensajes, a veces mensajes tan negativos, que eso también como cristianos nos mueven, hermano, y nos sacan de nuestro lugar como cristianos y como hijos de Dios, nos sacan. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde queda esa promesa de Dios? ¿Dónde queda realmente esa palabra que va a llegar a mi alma, a mi espíritu, y me fortalece en medio de esta situación, de esta realidad que estoy viviendo? ¿Dónde estoy depositando más mi fe y mi confianza? ¿Son en esas noticias que estamos recibiendo por estos medios? ¿O realmente estamos recurriendo a la palabra de Dios? ¿Qué me dice Dios en su palabra en medio de esta situación? David tuvo que recurrir a Dios. David reconoció que humanamente él no podía sostenerse, no podía mantenerse de pie contando con su propia ayuda. Y todavía le dice a Dios, en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre roca. Él reconoció que su salida en medio de la situación de tribulación o de angustia, de preocupación que él tenía, no estaba en sí mismo, no estaba en aquellas personas que lo rodeaban, estaba en Dios. Y toda situación que vivimos, toda situación que pasemos de tribulación y de prueba, hermano, la salida está en Dios. ¿Okay? Pero yo necesito recurrir a las verdades que están en esta palabra. Mire, este libro tiene maravillosas promesas. Este libro tiene mensajes de aliento y de ánimo en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Pero la estamos leyendo. ¿Dónde estás recurriendo? ¿Dónde estás depositando tu confianza y tu fe? ¿Estás recurriendo a otras cosas, a otros comentarios, o estás recurriendo a la palabra de Dios? ¿Okay? ¿O estás buscando esas verdades que están en este libro maravilloso que es la Biblia, que va a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu en medio de tribulaciones, en medio de angustia? Como decía el hermano Ronald, nosotros tenemos un mensaje que trastorna el mundo, y más bien nos estamos dejando trastornar por esos mensajes que estamos recibiendo por ahí. Cuando nosotros tenemos el verdadero mensaje que trastorna, que cambia, que saca a la persona de su lugar y la ubica realmente donde debe estar. Eso lo encontramos aquí, eso lo tenemos nosotros. Son buenas noticias, son noticias que alegran y llenan de gozo nuestras vidas. Jesucristo nos dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a tener aflicción. Él lo dijo. Pero después dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo con sus tribulaciones, sus angustias, sus preocupaciones. Jesucristo nos venció.
con sus tentaciones, con sus pruebas, con sus corrientes negativas. Jesucristo lo venció. Y Él nos dice a nosotros, en el mundo ustedes van a tener tribulaciones. En el mundo van a venir situaciones que los van a mover. Pero confiad. ¿Y confía en quién? Jesucristo dice, confiad en mí. Que confiemos en Cristo, porque Él ya venció. Él ya venció el mundo con sus tribulaciones y sus situaciones. Y si confiamos en Cristo, nosotros somos más que vencedores, dice la Biblia. ¿Tú crees eso? Sí. Somos más que vencedores ante cualquier situación que se levante, ante cualquier situación que venga. Somos más que vencedores. Y yo tengo que creer eso. Eso me lo dice el Romano. Pablo me lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, espada, tribulación, angustia, muerte. Ninguna cosa creada, ninguna, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor, que es el amor de Dios. Y ese es el amor que necesitamos compartir con otros. Es el amor de Dios, no es mi amor, no es tu amor, es el amor de Dios. Porque la Biblia dice, en Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda en la vida eterna. Es el amor de Dios. Y ese amor de Dios lo tenemos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, y que hemos sido levantados de esa condición de pecado que nos lleva a la destrucción ahora para tener vida eterna y una seguridad en Cristo Jesús. Ese amor lo tenemos nosotros, y lo tenemos no para que digamos, oh, qué bueno, tengo el amor de Dios, y solo allí disfrutar de ese amor de Dios. No, es para ser compartido, es para anunciar a otros que sí hay un verdadero amor, y ese verdadero amor lo encontramos en Dios. Es en Dios. Jesucristo le preguntaron, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Son 10 mandamientos. Y Jesucristo lo resumió en 2. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No entendí, pero amén. Poner en primer lugar a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Dios en primer lugar. Y después, el segundo es semejante. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que es semejante. O sea, el segundo mandamiento no se puede separar. Es semejante, es igual al primero. O sea, que yo no puedo decir, yo amo a Dios, pero a mi prójimo lo odio, lo rechazo, no lo aguanto. ¿No? Me dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Como yo me amo, yo voy a amar a mi prójimo. Y ahí Jesucristo resume todo, porque en esos 2 mandamientos resume todos los 10 mandamientos. Porque al final, si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Como dice el mandamiento, no matarás. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no le voy a hurtar, no robarás. Si yo amo a mi prójimo, no voy a tomar la esposa de mi prójimo, porque amo a mi prójimo. No adulterarás. Si realmente estoy viviendo ese amor. Y se resumen en esos 2. Por eso, en este tiempo, nosotros necesitamos ir a la palabra. Mira, está aquí, ahí está. Tenemos que ir a la Biblia. El asunto no está afuera. El asunto no está, toda esa información que tú puedas recibir, todo aquello que tú puedas tomar, no está allí, no está allí. El asunto está aquí. La verdad está aquí, en la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que buscar, ahí es donde tenemos que refugiarnos y encontrarnos con esas verdades que van a animar nuestra alma y nuestro espíritu y nos van a levantar. Y vamos a buscar bien esa verdad. Y yo quiero traer este salmo. Yo decía al Señor, que habla a tu iglesia, ¿qué le habla a la iglesia en este tiempo? Y vamos a ir al salmo. Y quiero compartir con ustedes el salmo 47. El Salmo 46, Salmo 46. Si no tiene Biblia, te podemos conseguir una Biblia. Si no tiene Biblia, levanta su mano y
Inmediatamente le llega una Biblia a la mano, sin alzar, ¿no? Este salmo es bien apropiado para estos tiempos que estamos viviendo. Salmo 46, ¿ya lo tienen? Amén. Pero antes de leerlo vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este tiempo que nos da el poder estar en este lugar. Y venimos con el propósito, Señor, de estar contigo. Venimos a darte nuestra alabanza, nuestra oración, nuestro agradecimiento y a la vez presentar nuestras almas, Señor, ante ti. Para que seas tú confortando, animando y llenándonos de tu presencia. Y cuando estamos ante tu palabra, Dios, queremos que tú nos hables a través de Dios. Háblanos en este momento, Señor. Necesitamos que tú hables a nuestros corazones, a nuestra vida, Señor. Que sea el Espíritu Santo en este momento, tu Espíritu de Dios, revelándonos esas verdades que hay en esta palabra. Y que lo que aprendamos lo pongamos en práctica, lo hagamos realidad en nuestras vidas y podamos compartirlo con otros. Te pido, Jesucristo, que tú tomes tu lugar. Tú eres la cabeza de esta iglesia, Jesús. Toma este lugar donde yo estoy, Señor. Toma mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Sé tú, Jesucristo, hablando a esta parte de tu iglesia. Habla, Jesús, en este tiempo. Habla y conforta, anima, fortalece nuestras vidas en este momento. Que no sea yo, sino seas tú, Jesús, sacando tu iglesia. Me quito yo para que seas tú, Jesús. Toma control de mi mente, Señor. Toma control de mi boca, de mi lengua, mi corazón y todo mi ser. Úsame como un instrumento, como un canal donde fluya tu presencia, tu verdades, tu palabra, tu mensaje, Dios. Lo pido, Señor, en este momento, dándote las gracias. Amén. Salmo 46, fíjense lo que dice este salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubieran los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. ¿Tú crees esa palabra? Amén. Él comienza diciendo, el salmista dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Y mi amparo y mi fortaleza deben estar en Dios. Tu amparo y tu fortaleza vienen de Dios. Aquello que trata de derribar nuestra fe, aquello que trata de llevarnos a una aflicción, a una angustia, a una preocupación, no viene de Dios. Aquello que nos saca de nuestro estado, de nuestra condición de paz y de gozo que nos da Dios, esa situación no viene de Dios. Yo necesito correr y buscar a Dios. Como seres humanos hay situaciones que nos mueven, hermano. No podemos decir que no nos mueve una situación de tribulación, de angustia o de prueba.
A todos nos mueven situaciones que nos sacan de nuestro espacio de paz y de gozo, que nos mueven, nos sacuden. Pero ¿qué hacer en medio de esa situación? El salmista nos anima y nos dice que vayamos a Dios, que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Nuestro gozo viene de Dios, nuestra fuerza viene de Dios. Y cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos decaer, tenemos que confiar que Dios va a renovar nuestras fuerzas como la del búfalo y va a levantar nuestras alas como la águila. Pero yo tengo que confiar, y dice la palabra, y debo esperar en Él. Yo tengo que poner de mi parte. Hay una parte que le corresponde a Dios y que Él siempre cumple, pero hay una parte que me corresponde a mí también, que tiene que ver con la confianza, con el esperar, con descansar en Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, la confianza, la fe, y que esperemos en Él, que Él tiene algo. Él va a hacer algo en medio de la situación que nosotros vivamos. Pero yo tengo que recurrir a Él con confianza, con fe, descansando y esperando en Dios. Yo no sé cuántas veces no me he puesto a investigar eso, pero sé que varias veces, en varios salmos, David usa mucho esa palabra de confiar y esperar. Usa mucho esa frase de confiar y esperar. Y cuando nos comenzamos a revisar nosotros mismos, nos damos cuenta que son dos palabras que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta confiar en alguien y nos cuesta también esperar. Y sobre todo cuando estamos desesperados, que queremos algo de Dios, queremos que Dios lo haga no hoy, sino ayer. Queremos que Dios nos responda ya. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? Todos. Queremos que Dios nos responda ya. Y sobre todo cuando estamos más apurados o presionados, queremos que Dios nos responda ya. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y el salmista está diciendo aquí que para nosotros Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y después dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio. Él va a responder. Él va a hacer algo cuando realmente lo buscamos con fe, confiando y esperando en que Él va a hacer algo. En estos tiempos a nosotros, a todos los cristianos, se les está probando la fe, sobre todo aquí a nosotros. En nuestro país, Venezuela, se nos está probando la fe. Y dentro de la misma iglesia, Dios está moviendo la iglesia para ver quiénes son realmente los que están arraigados en Él. El que no esté confiando en Él, el que no esté echando raíces en Dios, fácilmente la tribulación, el asunto lo va a tumbar, lo va a mover. Y nos puede sacar, y nos saca de ese momento de paso, de gozo que debemos experimentar en Dios, nos saca. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y fíjense que está el plural. En las tribulaciones. No una tribulación. Tribulaciones. Y pasa que a algunos le viene una tribulación, pero hay otros que le vienen varias tribulaciones. Y de repente sale de una y viene otra, y por el mismo ahí estamos. He escuchado a hermanos que me dicen, pero pastor, no sé cuándo voy a salir de esto. Y salgo de uno y vengo de otro, y viene otro, y viene otro. ¿Qué está pasando? Bueno, hay que recurrir a lo que Dios dice en su palabra y creer a lo que Dios dice en su palabra. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, ¿qué dice? Por tanto, no temeremos. Como dice mi niña pequeña. Ahí es donde viene el asunto. Si yo tengo a Dios como mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación, eso va a traer como resultado que el temor no va a tomar el control de mi vida. Como está pasando en estos momentos, muchos el temor les está tomando el control de su vida.
Y no solamente a la persona que es cristiana, a los cristianos mismos el temor los está cubriendo. El temor está allí detrás de nosotros, tratando de tomar control. Y fíjense que cuando viene ese temor, y está hablando de temor, no el temor de Dios, no el temor a Dios, es ese miedo, pánico, terror. Ahí está hablando de ese temor, de ese miedo, pánico y terror, que cuando toma el control, cuando le damos espacio, hasta nos paraliza. Comenzamos a temblar, nos comenzamos a angustiar, comenzamos a desesperar, comenzamos hasta comernos las uñas, los dedos, y comenzamos a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Y nos saca de ese espacio de paz, de gozo, de quietud, de reposo que deberíamos tener. Eso es lo que hace el temor, el miedo, el pánico, el terror. Nos saca de ese espacio, de ese lugar donde tenemos y estamos claros que Dios es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en medio de la situación que estoy viviendo. Él me va a ayudar, Él me va a sacar en mi auxilio. Por tanto, no temeremos, dice el versículo 2, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar, aunque venga un terremoto, aunque venga lo que venga, el mar se sacuda, la tierra se vaya a las profundidades, lo que venga, lo que pase, no voy a tener temor. Va a decir así. Y esto es difícil, ¿no? O sea, que de repente tú estés allí y de repente se mueva la tierra. Y una vez me pasó, primera vez que yo sentí eso fue en San Cristóbal, estando en el Instituto Bíblico de Venezuela. Estábamos allí, unos compañeros hablando, y de repente la tierra comenzó a moverse. Es una zona muy sísmica, el Táchira, esa parte andina ahí, muy sísmica, hay mucho movimiento, ¿no? De tierra. Y de repente estábamos hablando allí, yo estaba parado en la entrada de la habitación de unos compañeros, estábamos hablando, y yo sentí, hermano, que el piso hacía como agua, con el agua, ¿no? Así, se movía así. Yo sentí el asunto, y de repente otro estaba sentado en un mueble con ruedita hablando por teléfono, y el mueble se le movía. Y me quedé, y de repente le puse en el marco de la puerta, ¿no? Y al rato dije, no, yo me voy de aquí. Y salimos todos corriendo afuera, y todo el mundo salió, ¿no? Porque eso da temor, da miedo que caiga uno en esas paredes o las cosas, ¿no? Y como digo, no es que vamos a estar, no me va a pasar nada, porque Jehová me dice no. Puede venir el temor, puede venir una situación que nos mueve. Sí, bien, somos seres humanos, no somos de hierro, no somos extraterrestres, tenemos nuestras emociones, ¿verdad? Y eso nos mueve, hay situaciones que nos mueven. Pero ¿qué hacer en medio de esa situación? La clave, ¿qué voy a hacer en medio de esa situación? ¿Voy a salir corriendo? ¿Me voy a meter debajo de la cama? ¿Voy a comenzar a llorar? ¿Qué hago? Voy y me refugio en Dios. Yo voy ahí, me arrodillo y comienzo a clamar y mandarle SOS a Dios. Bueno, Padre, tu palabra me dice que tú eres mi amparo y mi fortaleza, y tú eres mi pronto auxilio en medio de esta tribulación que yo estoy viviendo. Y en ti me refugio. En ti yo voy a descansar y voy a buscarte, Señor. Voy a buscarte. Del río, dice aquí, versículo 4, el río, sus corrientes, alegran la ciudad de Dios, santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aunque venga lo que venga, el santuario, el lugar donde posa la presencia de Dios, no le va a pasar nada. Donde está la presencia de Dios, puede venir lo que venga y no va a ser estremecida, no va a ser tocado. Eso está diciendo aquí. Santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. O sea, Dios detuvo toda esa situación.
Y donde posa la presencia de Dios no le va a pasar nada, aunque la tierra esté temblando, aunque los mares se levanten, donde está la presencia de Dios no va a pasar nada. Y en nosotros habita la presencia de Dios. ¿No es así? Y yo tengo que confiar que Dios toma el control de toda situación que esté pasando, de toda tribulación, de toda prueba que yo esté viviendo. Pero tengo que confiar en Dios, tengo que buscar a Dios, tengo que meterme allí con Dios y descansar y esperar en Él. Dice el versículo 7, porque no debo temer, además que Dios es mi fortaleza, es mi amparo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aquel que pelea, aquel que pelea por nosotros. Aquel que le dijo al pueblo de Israel, le dijo Josué, vayan a la tierra prometida, pero se van a seguir por una ciudad fortificada que es Jericó. Pero ustedes no van a tener que usar sus armas para derribar esos muros, porque no lo van a poder hacer. Pero ellos le creyeron a Dios y Dios les dio una orden que debían hacer, dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. O sea, cuando uno lee allí en Josué este caso de Jericó, uno dice, pero bueno, ¿qué es esto? Mire, ninguna otra nación había podido penetrar esta nación de Jericó. No había podido, no podía. Esta ciudad estaba segura, su rey estaba seguro, su ejército, todo el mundo aquí adentro estaba seguro, porque ninguna otra nación había podido derribar, había podido derrotar a Jericó. Y Dios solamente le dijo a Josué, dile al pueblo que den 7 vueltas alrededor de estos muros. Y la última vuelta, de ahí, 7 vueltas más, y ahí sí van a comenzar a gritar. Y con esto, ellos dicen, lo que hicieron fue creerle a Dios. Ellos lo que hicieron fue creerle a Dios, que Dios iba a pelear por ellos, que Dios iba a dar una victoria. Y antes que el pueblo de Israel se acercara a Jericó, dice la Biblia y en Josué, que ya el rey y la gente de adentro estaba atemorizado, porque escucharon que ya se acercaba al pueblo de Israel. Y ellos sabían lo que Dios había hecho a través del pueblo con otras naciones. Y ya ellos, estando seguros de su fortaleza, estaban temblando, estaban asustados. Porque ellos sabían que Dios estaba acompañando al pueblo de Israel. Ellos sabían que Dios estaba allí con ellos. Y que Dios guiaba por ellos. Por eso dice allí el salmista, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué temer si Dios está con nosotros? La Biblia dice también, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no vamos a sentir con temor, angustia y preocupación? Si Dios es todopoderoso, dice aquí Jehová de los ejércitos de Israel está con nosotros, ¿por qué debemos temer? Entonces hay una invitación de parte del salmista, dice, venid, versículo 8, venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, vean lo que Dios ha hecho, sus obras, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Aunque el hombre planifique, organice sus guerras, Dios las detiene de una vez. Dios las detiene. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza. Esos implementos de guerra, Dios comienza a poner obstáculos. Dios comienza a impedir que esas armas de guerra comiencen a hacer daño. Y quema los carros en el fuego. Dios hace cosas extraordinarias. Cuando descansamos y esperamos en Él. Versículo 10. Entonces, ¿qué debemos hacer?
¿Qué debemos hacer ante una tribulación, ante una situación que nos quiere llevar a la angustia, a la preocupación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Estar quietos. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estar quieto y deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios trabaje por ti. Fíjense, como dije al principio, hay una parte que nos toca a nosotros y hay una parte que le corresponde a Dios. Dios siempre va a cumplir con su parte, su responsabilidad siempre ha cumplido y siempre va a cumplir. Pero también Él espera de nosotros que confiemos en Él, que depositemos nuestra fe en Él, que descansemos en Él y esperemos en Él. Que lo tomemos como ese refugio, ese castillo, esa fortaleza, ese escudo en medio de las tribulaciones. Que descansemos y esperemos en Él. Es el Todopoderoso. Él cambia las cosas. Él transforma situaciones. Pero yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que meterme con Dios. Yo tengo que estar allí con Él y decirle: Señor, aquí estoy, yo confío en ti. Por un lado dice: no temeremos. No temeremos. El temor no va a tomar el control de nuestra vida. Y tú eres el que vas a decidir quién va a tomar el control de tu vida. O es Dios o es el temor. Nosotros somos los que decidimos, a quienes permitimos que tome el control de nuestra vida. Yo soy el que decide eso. Tú eres el que decide. Pero nadie te va a obligar, nadie te va a presionar, nadie te va a decir que el control no, sino que si confías en Dios y le das lugar a Él, Él toma el control en esa ocasión. Yo sé que me corresponde a mí hacer. Uno, estar quieto en medio de la situación, y otro, necesito conocer a Dios. Necesito conocer quién es Dios. Y dice: y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yo necesito conocer más ese Dios al cual he depositado mi fe y mi confianza. Y lo conozco cuando realmente lo busco de corazón. Lo conozco cuando comienzo a leer su palabra. Lo conozco cuando comienzo a entrar una verdadera relación con Dios. Y de eso se trata este caminar. De cultivar una verdadera relación con Dios. Y nosotros tenemos eso. Por medio de Cristo Jesús podemos hablar y profundizar una verdadera relación con Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vuelve a repetir esta frase en el último versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios debe ser nuestro refugio. Dios debe ser nuestro amparo. Allí, y cuando dice refugio, que a quien voy a buscar para esconderme, para estar allí en su presencia, porque necesito recibir de Dios ese gozo, esa paz, esa que viene de Él. Solamente en Dios podemos encontrar aquellas cosas que realmente van a llenar nuestra vida y nos van a permitir caminar en paz, en gozo y en tranquilidad. Pero yo necesito conocer a ese Dios que es real, que sí existe. Dios sí existe, es real. Y si hace cosas, sigue haciendo cosas maravillosas hoy día. Él sigue tratando y sigue trabajando con el ser humano, con aquellos que le permitimos que Él trabaje también. Él no va a venir y se va a imponer. Él va a ir y va a tratar con aquellos que le digan: Señor, necesito de ti, necesito que tú obres en mi vida, necesito que tú trates conmigo, necesito que tú me enseñes, necesito conocerte. El apóstol Pablo, en una de sus oraciones, creo que la iglesia de los colosenses, donde él en sus oraciones le dice: yo le pido a Dios que ustedes puedan tener ese conocimiento de Dios, que lo conozcan. Y esa es una de sus oraciones, pidiendo allí, rogando a Dios que ellos como iglesia conocieran a Dios. Y eso es la iglesia. ¿Okay?
Y nosotros en estos tiempos más que necesitamos conocer a ese Dios que es real, que es verdadero, que sí nos ayuda y sí nos fortalece. Y si nos da su amparo y si nos guía, nos protege, nos resguarda de cualquier situación de peligro. Pero yo necesito buscarlo también, yo necesito creerle, yo necesito confiar y debo confiar, debo depositar mi fe en él. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el caso de Pedro? Cómo la iglesia estaba orando por Pedro. Pedro estaba sentenciado a muerte. Ya habían matado a Jacobo. Y a Pedro lo meten preso, pero la orden es que Pedro tiene que morir también. Pedro tenía que morir. Y esa era la sentencia. Están esperando al día siguiente para ejecutarlo. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia hacía oración por él. ¿Y qué cosas no ocurrieron allí mientras la iglesia oraba? Dios envió un ángel allí donde estaba Pedro en la cárcel, estaba preso ya. Dios mandó un resplandor juntamente con el ángel. Las cadenas se le rompieron, fue libre. El ángel lo guió para salir de esa casa. Las puertas principales de hierro de la ciudad se abrieron sola. Y Pedro salió libre de esa condición. Pero mientras tanto, la iglesia hacía oración sin cesar. Había un peligro de muerte. Una situación de tribulación para la misma iglesia, porque era uno de sus líderes. Era Pedro, uno de los que estuvo con Jesús, y que además de eso fue el primer predicador que se levantó. Y más de 3,000 personas creyeron en Cristo en su sermón que él dio. Allí en Hechos, lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Es uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Ha sido tomado preso y la iglesia comprende esto y se une y comienzan a orar sin detenerse. Y Dios comenzó a orar. Dios comenzó a orar. Y después termina este caso, donde es interesante porque Pedro sale. Pedro cree que esto es una visión. Todavía no ha caído en cuenta que es una realidad. Piensa que está soñando o tiene una visión. Pero cuando él sale, que despierta de la cosa y dice, Señor, que va donde está, en una de las casas, donde está el grupo orando, la iglesia orando. Es interesante. Tú ves este caso allí, te das cuenta que la iglesia misma no esperaba esto. Porque todavía Pedro comienza a tocar y a llamar y la gente adentro no creía que era Pedro. No, eso es un fantasma. No, eso no es. Y uno dice, pero eso es Pedro. No creían que Pedro estaba allí. Mientras ellos estaban orando, es decir, que ellos oraban y no sabían que Dios, todavía no habían quedado en cuenta que ya Dios estaba trabajando, que Dios estaba haciendo algo. Hasta que no vieron a Pedro allí compartiendo con ellos, no creyeron. Y eso nos pasa a nosotros también como cristianos. Estamos orando a un Dios que es el Dios de lo imposible, a un Dios que hace cosas extraordinarias, a un Dios que ha liberado naciones, a un Dios que ha liberado a personas, a familias, a un Dios que todavía hoy día sigue haciendo cosas extraordinarias, que cuando le clamamos, cuando oramos, cuando nos unimos y nos dirigimos a Él, Dios va a mover, Dios va a hacer algo. Pero tenemos que hacerlo con fe. Yo tengo que confiar en Dios, porque todo esto se trata de algo espiritual, y yo tengo que activar mi fe en Dios. Yo tengo que poner mi confianza en Dios, En estos días tomamos unos días para orar por esta zona de Macaracuay, y doy gracias a Dios por los hermanos que me acompañaron todas estas tardes. Salimos a caminar para orar por toda esta zona, ¿okay? Y pudimos entrar a varios lugares donde viven ustedes, ¿sí? Por algunos de ustedes estuvimos orando también. Mientras ustedes estaban cenando, o comiendo, o haciendo la merienda, o trabajando, había un grupo orando allí por su vivienda, por ustedes, porque recurrimos varias partes de esta zona, ¿no? De Macaracuay. A lo mejor no llegamos a otras partes que eran más distantes porque hay que caminar. Pero es interesante porque una de ellas, fuimos a una de las organizaciones y bueno, está la vigilancia. El muchacho salió una vez cuando nos vio que íbamos pasando, paró ella abajo. Stop.
Y una de las hermanas dice, pastor, hable con el que allí. Y yo me la acerco y le digo, bueno muchachos, buenas tardes. Mira, yo soy el pastor, tal, le digo mi nombre, le digo, mira, estamos orando por la zona y queremos pedir que Dios tome control de la zona. ¿Tú nos permites entrar para orar? El muchacho al principio estuvo así como que con la carpeta ahí para anotar. Y ahora cuando escucha que estamos orando, él nos dice, no, claro que sí, pastor, pasen, necesitamos mucha oración. Y de una vez la hermana dijo, pastor, pero vamos a orar por él también, pero vamos a orar. Y nos pusimos a orar por el vigilante de la zona, ¿verdad? Así que estuvimos orando por ellos allí. Y después cuando íbamos saliendo conseguimos el otro, que estaba en la otra parte también, y le dijimos también, mira, estamos orando por la zona. Y dice, oye, lo necesitamos que oren por él. Y de una vez, bueno, queremos orar por ti también, porque tú estás aquí en esta parte de vigilancia y bueno, sabemos que hay mucha responsabilidad. Y oramos también por él. Y hermano, yo le decía a la hermana, mira, lo que estamos haciendo esto, no vemos nada en la parte física. Yo no veía que los muros de las casas se caían para entrar a evangelizar. No veíamos nada de eso. Pero en lo físico no estamos viendo, pero en lo espiritual están ocurriendo cosas. Se están cayendo cosas. Pero es porque le estamos creyendo a Dios, que es un Dios que es real y que sí hace cosas. Y que si cuando le pedimos a Él que Él guarde, proteja a las familias de esta zona, lo está haciendo. Si le pedimos que toque los corazones de las familias que habitan en esta zona, Dios lo está haciendo. Que conozcan su amor y su verdad, Dios lo está haciendo. Y íbamos caminando sin ver nada, por fe, porque esto se trata de fe. Y cuando yo confío en Dios y comienzo a buscarlo y comienzo a hacer aquellas cosas, espera que yo haga, Él va a moverse, va a hacer cosas grandes, maravillosas. Y aunque no lo ve en el momento, yo le decía a la hermana, vamos a ver fruto de lo que estamos haciendo, lo vamos a ver. Y aunque dejamos cosas, nuestras comodidades, nuestras casas, dejamos un tiempo que a lo mejor podíamos compartir con nuestra familia, pero lo hicimos porque le creemos a un Dios que es real, que es vivo, y que esta familia necesita que oren por ellos. Alguien tuvo que haber orado por mí, hermano, y por mi familia, alguien, para que nosotros llegáramos a Cristo, para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo. Alguien tuvo que estar orando por nosotros. Bueno, ahora nos toca a nosotros orar por ellos, por aquellos que no han llegado a conocer a Cristo, para que conozcan a Jesús, para que puedan experimentar el verdadero amor que viene a través de Dios. Pero alguien tiene que orar. Y si Dios nos ha puesto aquí en este lugar, en esta zona de Macaraguay, nosotros somos responsables, escuchen bien, somos responsables de estas familias, de estos hogares que están aquí. En la parte espiritual somos responsables. Y si Dios nos puso aquí, tenemos que dar testimonio, tenemos que compartir, tenemos que anunciar y tenemos que dar a conocerles y orar por ellos también, para que la luz de Cristo llegue a su vida. Somos responsables de eso. ¿Okay? No solamente estamos aquí para orar por nuestras necesidades, y a veces pasamos más tiempo orando por nosotros que orando por otros. No sé si a ustedes les pasa eso. Estamos más preocupados por nuestras necesidades, nuestras situaciones, y que nos concentramos más en lo que nosotros necesitamos y le pedimos a Dios, pero nos olvidamos de otros que están a nuestro alrededor, de mi vecino, de mi amigo, de mi familia, de toda esta gente que nos rodea, que necesitan realmente encontrarse con aquel que puede llenar su corazón, que es Cristo. Y eso nos corresponde a nosotros. Eso te corresponde a ti, me corresponde a mí. Entonces, para finalizar, hermanos, este es un tiempo donde tenemos que recurrir a las promesas que encontramos aquí. Aquí hay grandes promesas. Lo que hice fue leer un salmo y reflexionar acerca de esto. Pero hay más. Hay más. Pero yo no voy a poder ir a tu casa y decir, hoy te vengo a leer el salmo siguiente. No. Tú tienes que leer, tú tienes que buscar aquí. Esas promesas están escritas, están aquí. Tú las puedes buscar a todas partes. Y la puedes compartir con otras personas, pero hay que leer, hay que buscar. Hay que decir, bueno, Dios, háblame a través de tu palabra, quiero aprender, necesito fortaleza. Necesito ese ánimo en medio de esta situación que estamos viendo. Y sobre todo, hermanos, necesitamos orar por Venezuela. Tenemos que orar por el país. Tenemos que poner a Venezuela en nuestras oraciones, pidiendo que la paz de Dios sea la que tome el control, pidiendo que el amor de Dios sea el que tome el control.
pidiendo que sea Dios el que se levante aquí con todo su poder y su poder. Y Dios está obrando en nuestra nación. Si queremos vivir en reposo, en quietud, en honestidad y piedad, tenemos que orar. 4 cosas. Si yo quiero ver reposo, quietud, honestidad y piedad, tengo que orar. Eso no va a venir así de grande, tengo que orar. Y eso no lo dice la palabra. Que oremos por las naciones, que oremos por los hombres que están en eminencia, para que la salvación de Cristo venga a sus corazones. Y el hombre lo que necesita es encontrarse con Dios. Necesita encontrarse con Dios, que es el que le va a dar la verdadera paz, el verdadero gozo, y poder vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos ser hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres que sean hijos de Dios, hombres y mujeres que vivan conforme al reino de Dios. Necesitamos eso hoy día, y eso nos lo está demandando Dios, que somos sus hijos. Somos sus hijos, y como hijos marcamos una diferencia, porque tenemos un Padre que es real, que es celestial y nos ama profundamente y quiere lo mejor para nosotros, y tenemos que reflejar eso a los que nos rodean. Este es un tiempo de anunciar, un tiempo de dar testimonio, un tiempo de llevar esas buenas nuevas. No te dejes trastornar, escucha bien, no te dejes trastornar por esos mensajes que ruedan por allí. Y muchos de ellos son amarillistas también. No te dejes atrapar o arropar por eso. Tú tienes un mensaje que es más poderoso que esos mensajes. Tú tienes un mensaje que llega realmente a lo más profundo del corazón de la persona y la transforma, y que le trae una verdadera libertad, una verdadera paz, una verdadera salvación. Ese mensaje lo tenemos todos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Son buenas nuevas, son buenas noticias, y tenemos que compartir eso con la gente. Pero tenemos que tener claro algo. No solamente debemos oír el Evangelio, que son las buenas noticias, tenemos que creer en ese Evangelio. Yo tengo que creer en ese Evangelio, que son las buenas noticias, que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz para salvarnos. No solamente creerlo, debo vivirlo. Yo tengo que vivir ese Evangelio. Primero que tiene que vivir esas buenas nuevas soy yo. ¿Sí me explico? Si yo voy a llevar unas buenas nuevas a las personas que están turbadas, están preocupadas, están angustiadas, yo tengo que ser el primero el que debo vivir esas buenas nuevas. Porque te imaginas yo ir, mira, te vengo a compartir algo. ¿Tú crees que esa persona va a creer esa buena noticia? No. O, ya va, te vengo a contar algo. Ya va, cierra la puerta. No, ya va. ¿Tú crees que esa persona va a creer en esa buena noticia? La gente está escuchando hoy día malas noticias, pero nosotros tenemos una buena noticia que tenemos que compartir. Pero el primero que tiene que creer, vivir esa buena noticia, soy yo, es el mensajero. Eres tú, somos nosotros, tenemos que vivir esa buena noticia. Y después, predicarla. Tengo que anunciarla, tengo que compartirla. El Evangelio es para vivirlo, no solamente para oírlo, no solamente para creerlo, es para vivirlo y también para compartirlo. Amén. Amén. Entonces tú tienes un mensaje, una buena nueva, una buena noticia que es totalmente diferente a lo que estamos escuchando por ahí. Y sobre todo cuando confías en Dios y te refugias en Dios, Él te va a dar esa sabiduría y esas palabras que compartir. Vamos a unirnos en este momento para orar por el país, por la iglesia. Y vamos a unirnos para que Dios también nos dé palabras, nos dé sabiduría para compartir esas buenas noticias con todas estas personas que nos rodean. Así que únete con la persona que está a tu lado, atrás, allí, únete con nosotros. Venezuela necesita nuestras oraciones. Vamos a unirnos, vamos a pedir por este país. Padre Celestial, gracias te damos en este momento. Gracias por tu palabra, que podemos encontrar en ella ese aliento, esa fortaleza, ese ánimo para seguir adelante y sobre todo depositar nuestra confianza, nuestra fe en ti. No permitir que el temor tome el control de nuestra vida, no bien estar quieto y que te conozcamos a ti, Señor, sepamos que tú eres real y tú haces cosas extraordinarias. Ahora en este momento nos unimos como hermanos, como familia,
Nos unimos, mi Dios, como parte de esta nación, como parte de este país, que también queremos y amamos, Señor, que tú nos has dado la oportunidad de vivir en esta tierra. Nosotros nos unimos para pedirte, Dios, en primer lugar, tu misericordia sobre esta nación, tu compasión, que tu amor, Señor, sea extendido al norte, al sur, al este y al oeste de este país. Que tu justicia, Señor, se haga realidad. Pedimos que tu Espíritu Santo sea extendido, sea llevado, Dios, al norte, al sur, al este y al oeste de este país, Señor, y esté tocando los corazones de cada persona que vive en esta tierra, Señor. Pedimos que tú impartas la paz, esa paz que solamente viene de ti, Jesús. Que tú impartas ese amor, Dios, que realmente llena los corazones de aquellos que están vacíos, están carentes de un verdadero amor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú derribes y destruyas cualquier tipo de maquinación, cualquier tipo de estrategia o plan que quiera llevar a nuestro país a una condición de derramamiento de sangre o confrontaciones, Señor. Pedimos que tú derribes todo eso, Señor. Tú desarmes y quites todo eso, Señor. Pedimos que sea tu presencia tomando control aquí en nuestra nación, Señor. Oramos para que nuestro país pueda encontrar realmente esa quietud, ese reposo, esa piedad y esa honestidad que habla tu palabra. Anhelamos esto, Señor. Pedimos la salvación para toda persona que vive en la tierra, que te conozcan, Jesús, que te busquen a ti y puedan reconocerte y confesarte como Señor y Salvador de su vida. Oramos por ello. Pedimos tu cuidado y tu protección para cada familia, Señor. Oramos por estos jóvenes, Señor, que están en la calle. Oramos por estas familias, Señor, también que están viendo a sus hijos salir de su casa y estar allí en estas calles, Señor. Oramos por todas las familias, Señor, en este momento, que están preocupadas, están angustiadas. Pedimos que tú impartas tu paz, tu tranquilidad, tu protección y tu cuidado, Señor. Protege y guarda a cada familia de esta nación. Oramos por todos, Señor, porque en tu corazón están todos. Tu corazón no está dividido, mi Dios. Para ti todos somos iguales. Tú nos amas a todos por igual. Tú deseas que todos seamos salvos. Tú deseas que todos te lleguen a conocer. Nosotros creemos que tu corazón no está dividido, Dios. Gracias por eso y pedimos que tú nos ayudes también a comprender y entender esto, Señor. Pedimos que seas tú el que te levantes con todo tu poder y tu gloria en nuestro país. Levántate aquí, Señor. Levántate con todo tu poder. Bendice, guarda, cuida, Señor, a tu iglesia, a tus hijos. Úsanos, Señor, a cada uno que te hemos conocido con esas buenas nuevas. Ayúdanos a transmitir esa paz que tú nos das, Jesús. Ayúdanos a transmitir ese gozo. Ayúdanos a llevar ese mensaje, esa buena nueva de salvación a tantas personas que lo necesitan. Ayúdanos a compartir nuestra fe en ti, Jesús. Ayúdanos a hacer testimonio de que realmente tú vives en nosotros y que el que toma control de nuestra vida eres tú, Señor. Enséñanos, ayúdanos a dar testimonio de que tú vives en nosotros. Y ayúdanos a seguir orando por nuestro país, en nuestras casas, Señor. Ayúdanos a unirnos como familia para elevar un clamor por Venezuela. Ayúdanos a levantar esos altares familiares y especialmente orar por el país. Te lo pedimos, Dios. Pedimos que sea tu poder y tu gloria manifestándose en este país. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Quisiera, antes de terminar esta parte, hacer una invitación. Si hay alguna persona aquí que todavía no ha experimentado ese gozo, ese amor de Dios por medio de Cristo Jesús y quiere en este día tener ese gozo, ese amor en Cristo Jesús en su corazón, este es el momento para tú invitar a Cristo Jesús a que entre en tu corazón. Si hay alguna persona que no ha hecho esto y quiere hacerlo, yo quiero hacer la invitación para que lo haga en este momento. Así que yo le voy a invitar a todos que cierren sus ojos, inclinen su cabeza, y aquellos que sienten su corazón hacer esta oración conmigo, lo pueden repetir allí. Padre Celestial, repite conmigo: Padre Celestial, en este momento me acerco a ti para darte las gracias por ese inmenso amor que tú me tienes.
A pesar que he sido desobediente, he pecado contra ti, tú me amas. Y en este momento yo respondo ese amor y reconozco mi pecado, el pecado contra ti, y te pido perdón, mi Dios. Me arrepiento de todos esos pecados. Y abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, entra, siéntate en el trono de mi corazón, comienza a dirigir mi vida. Con mi boca te confieso Jesucristo de Nazaret como mi Señor y mi Salvador, y creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a buscarte más y más, a seguirte y a conocerte. Yo te lo pido y te doy gracias por escuchar esta oración en Cristo Jesús. Amén. Así con sus ojos cerrados, si hay alguna persona que hizo esta oración conmigo, solamente levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay otra persona que repitió esta oración conmigo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero orar por ti aquí donde estás. Quédate allí donde estás, yo voy a orar por ti. Mi Dios, yo te quiero pedir por estas personas. Hicieron esta oración, hay una semilla que fue sembrada allí, Señor. Yo te pido que esta semilla pueda germinar y crecer en sus vidas, Señor, y pueda dar mucho fruto. Te pido que bendigas a estas personas y te pido que enciendas en sus corazones esa pasión, ese entusiasmo de buscar más de ti, mi Dios, y conocerte más a ti, Jesús. Dios, obra en su vida, yo oro por ellos, guardo y anímales a cada día más buscar de ti. Yo te lo pido y oro en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos en este momento a colectar la ofrenda y los diezmos. ¿Sí? La ofrenda y los diezmos. Y aquellos que nos estén visitando no se sientan obligados a dar esto. Es para aquellos que ya somos parte de esto y sabemos